hace una semana estábamos terminando también con lo que es la verdad, defendiendo la verdad y defendiendo la fe, y pues tratábamos y abordábamos algunos de los temas como defendiendo la fe, demostrando el Evangelio de la Gracia y viviendo el Evangelio de la Gracia. ¿Ustedes lo recuerdan bien cuál es ese Evangelio de la Gracia? Muy bien. Entonces nos abordamos hasta un punto en donde el apóstol Pablo, que está escribiendo a las iglesias de Galacia, en aquella provincia donde él plantó iglesias en su primer viaje, y que al enterarse que algunos de la circuncisión estaban pervirtiendo el evangelio, él escribe esta carta con este sentido de defensa, de enseñanza, de cuidado también, y sobre todo defendiendo la verdad. Entonces, hoy vamos a estar viendo cómo, o más bien a continuar con esta situación que se presentó entre Pedro y Pablo, Pedro, Bernabé, los judíos cristianos que estaban en Antioquía de Siria, y Pablo. Si ustedes recuerdan que había una fiesta en donde se sentaron a comer, y Pedro tuvo una acción allí en la cual era condenable, ¿sí? Era reprochable, y entonces Pablo le hizo frente, Pablo lo confrontó, y bueno, pues él no podía quedarse callado, no podía dejar pasar esta situación. Entonces Pablo, al ver esta situación, que Pedro segrega a los gentiles cristianos, también le exhorta, ¿no? ¿Por qué estás poniendo cargas que ni tú puedes llevar? Eso lo veíamos en el versículo 14. ¿Ustedes tienen alguna duda, pregunta, algo hasta ahí, algo que les haya quedado? ¿No? Muy bien, pues en esta ocasión, en este pasaje, vamos a analizar cómo Pablo continúa con este tema. Él sigue hablando, él sigue escribiendo en la conversación que tuvo con Pedro. El escenario es que estaban allí en la fiesta, y era un asunto público en el cual, recuerden que Pablo lo hizo públicamente, y allí se estaban gentiles, cristianos, nuevos creyentes, se encontraban Pedro, Bernabé, y también los que venían de Antioquía de Siria. ¿Se acuerdan que venían los de Jacobo? Los que decía que, dice así la escritura, los que venían de Jacobo, una comitiva, venía una embajada hacia acá, estos lares, para que, bueno, pues ellos vieran. Y al ver todo esto, pues es que se acontece en el carácter y en la persona de Pedro esta situación. Entonces Pablo sigue abordando y ahondando todavía este tema, platicándole ya no directamente a Pedro, pero lo vamos a ver en el versículo 15, que todavía lo sigue hablando, y después lo desarrolla también para que todos lo puedan escuchar, ¿vale? Entonces vamos a darle entrada, porque hoy vamos a estar viendo este tema que se llama justificación por la fe en Cristo. ¿Sí? Somos justificados por la fe. Según la Real Academia, la definición de justificación, ¿sí? Ahí podemos ver ahí algunas, es acción y efecto de justificar, sinónimos como explicación, argumentación y demostración. Bueno, ahí hay algunas definiciones muy sencillas, unas de acción, otras de causa o de razón también, que tiene que ver con lo mismo. Pero algo que nosotros tenemos muy común en cuanto a justificarnos, o a la justificación de faltas y todo eso, es la probanza que se hace de la inocencia o bondad de una persona, de un acto o de una cosa. Sinónimos, ahí podemos encontrar excusa, disculpa, pretexto, coartada, exculpación, argumento, motivo o descargo. Según la Biblia, la definición de justificación proviene del término griego dikaiosis, que significa hacer correcto o declarar justo. Una definición breve es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. Eso es lo más simple, lo más sencillo. La justificación sucede cuando Dios declara que quien ponga su fe en Cristo es justo. Jesús se convirtió en nuestro sustituto en la cruz para que nosotros pudiéramos ser hechos justos ante Dios. Éramos culpables, pero Dios
nos ha declarado justos delante del Padre, delante de Él, por medio de Jesús, porque Él pagó el precio. Y vamos a desarrollar, vamos a ver qué habla acerca de todas estas definiciones y que podemos nosotros ver más qué significa la justificación. Según Jacobo Arminio, la justificación es un acto justo y benévolo de Dios por el cual desde su trono de gracia y misericordia y por causa de Cristo, por su obediencia y justicia, absuelve al ser humano de sus pecados, el cual es pecador, pero creyente, subraya, y lo considera justo para la salvación de la persona justificada y para la gloria de la justicia y la gracia divina. Vemos otras definiciones. Ahí están escuchando ustedes algunos nombres conocidos, ¿verdad? Como Juan Wesley. Dice él acerca de la justificación: ese acto de Dios, el Padre, por el cual, por causa de la propiciación hecha por la sangre de su Hijo, muestra su justicia o misericordia al remitir los pecados pasados. Están conociendo palabras nuevas, ¿verdad? Palabras que no se entienden. Propiciación, ahorita vamos a ver. Según Samuel Wakefield, es un acto de la gracia libre de Dios, por el cual absuelve a un pecador de la culpa y el castigo, y lo acepta como justo por causa de la, otra palabra, expiación de Cristo. Ok, según otros eruditos, pero no vamos a ver las definiciones, justificar a un pecador es contarlo y considerarlo relativamente justo, y tratar con él como tal, sin considerar sus pasadas injusticias, a librarlo, absolverlo, eximirlo y rescatarlo de varios males penales, y especialmente de la ira de Dios y del castigo de la muerte eterna, la cual merecía por esas injusticias pasadas, aceptándolo como justo. ¿Qué merecía entonces? La ira de Dios y el castigo de la muerte eterna. Eso merecemos como pecadores. La cual merecía por esas injusticias pasadas, aceptándolo como justo y admitiéndolo al Estado, oigan, a los privilegios y a las recompensas de la justicia. Ahorita vamos a explicar un poquito más así. En resumen, hay muchas más, pero con estas es suficiente. En resumen, la justificación es aquel acto judicial o declarativo de Dios por el cual Él pronuncia a los que creen en la ofrenda propiciatoria de Cristo, y la aceptan como absueltos de sus pecados, libertados de su castigo y aceptados como justos delante de Él. No solo quita los pecados, sino que le agrega toda la justicia de Cristo. No solamente dice ya, tus pecados son quitados, son restados, sino que con eso vamos a analizar, vamos a ahondar un poquito más acerca de esto, y entiendo que hay palabras que ustedes no comprenden, pero pues vamos a comprenderlas, vamos a estudiarlas rápidamente. La definición de justificación, palabras y actos relacionados con este tema. ¿Qué es la expiación? Hablaban que es la expiación. ¿Alguien conoce la expiación? Platiquen. ¿Qué es la expiación? Teólogos de Unifam, Coacalco. Cuando iniciaron, cuando yo estaba en el tabernáculo o la tienda de sacrificio, llevaban a los animalitos para la expiación de los pecados. Pues que la expiación. Ok, va por allí. Es muy bien, va por allí. ¿Qué es la expiación? En términos generales, es la reconciliación que elimina cualquier barrera que existe entre Dios y el hombre. ¿Y de qué es esa barrera? El pecado. Aquí podemos ver, ahí vean esa imagen, ahí están los sacerdotes, que dice mi hermana en el tabernáculo. Ahí están los sacerdotes, ahí está un becerro que se le denomina como holocausto, y está la persona que lleva al sacrificio o la ofrenda, que quiere que sus pecados sean expiados, sean perdonados. ¿Pero qué significa? Ok, expiación, dice ahí en Levítico: y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán
Perdón, ok. Del verbo hebreo kafar, que significa cubrir, eso significa expiar, cubrir o según algunos, borrar. Algunos otros hasta purgar, ¿no? Son las definiciones. El hombre tiene necesidad, todo el hombre tiene necesidad de que se le cubran o que se expíen los pecados debido al pecado heredado, al original. En el sacrificio de la expiación, que esto es en realidad es un sacrificio que se hace, el pecado del hombre es cubierto. ¿Se acuerdan por qué? Cuando el hombre cayó en pecado en el jardín del Edén, que desobedeció la instrucción de Dios, Dios cumplió su palabra y los echó de su presencia. Y entonces ya no era el mismo clima y dice que entonces Dios tuvo que sacrificar al menos un animal para cubrirlos porque ellos se encontraban desnudos, ¿sí? Para cubrir, y eso fue por consecuencia del pecado, y para sacrificar a un animal inocente por el pecado del hombre, tuvo que derramarse sangre inocente. Entonces, por ahí viene todo este asunto de derramamiento de sangre para poder cubrir y quitar o borrar el pecado. Es un sacrificio que quita la culpabilidad de alguien. ¿Sí? Eso es la expiación. Hay otra palabra que leímos ahorita que también tiene que ver con este tema, se llama propiciación, que es un sinónimo de la expiación. Y vamos a ver un poquito más. Es una acción que le agrada a Dios, con que se le mueve a piedad y misericordia. Se busca a Dios mover su corazón. Sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina. Se elimina la ira de Dios o se obtiene su favor. La propiciación es alguien que propicia, es alguien que está a tu favor. El acto de contrición, el acto que nosotros hacemos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿podría ser esa parte? Es cuando uno se le ofrece a Dios. Ajá, y acepta, esperar que Él acepte. Sí, o sea, que Dios sea propicio a mí, ¿sí? En cuanto a que yo le ofrezco ahora actualmente en nuestra vida. Sí, acuérdense que pues, incluso solo hacían la expiación una vez al año, ¿no? Todo el pueblo, para el perdón de los pecados, y se esperaban a ver si Dios aceptaba el sacrificio del pueblo cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿sí? Ok, bueno, vamos a avanzarle. Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento indican que se reconocía la realidad de la ira de Dios, ¿sí? Quien no puede dejar sin castigo el pecado. Estas definiciones son importantes por lo que vamos a estar desarrollando. Lo que Pablo está hablando a Pedro y a los judíos, la idea de aplacar esa ira estaba ciertamente envuelta en el acto de sacrificar un cordero u otro animal. Se buscaba que Dios fuera propicio, ¿a quién? Al ofertante. Entonces, lo que se hacía, ¿les recuerdan la imagen que les puse ahorita? Lo que se hacía es que yo traigo mi ofrenda, traigo el holocausto y entro al tabernáculo para que mis pecados sean expiados. Y entonces lo que se hacía es que ponía las manos, ¿sí? El ofertante ponía las manos en la cabeza del toro, del becerro, del cordero, ¿sí? De la paloma, depende de su capacidad económica, y lo que era transmitir el pecado, y los sacerdotes lo que hacían era degollarlo. Y con esa sangre que salía del holocausto, del animal, regaban las 4 partes de alrededor del altar, ¿sí? Eso era la expiación, es la propiciación. Entonces, si alguien me presenta un ternero como ofrenda, ahí está en Levítico 1, 2, 4, recuerden que todo tiene que estar avalado en la Biblia. Si alguien me presenta un ternero como ofrenda, este deberá ser un macho sin ningún defecto. Lo llevará a la entrada del santuario y allí pondrá su mano sobre la cabeza del ternero y lo matará. Así yo recibiré su ofrenda con agrado y le perdonaré. Ahí todo, bueno,
así recibiré su ofrenda con agrado, y los sacerdotes tenían que llevarle la sangre, y él perdonará la sangre para ser regada a los 4 lados del altar, y él perdonará sus pecados. ¿Sí? Eso se trata todo el temas que tienen que ver con la justificación, que es un asunto legal, pero estamos viendo ahí, analizando de todas las definiciones que vimos ahorita, que es la expiación, la propiciación, y por hoy nada más vamos a ver también lo que es la redención. Vamos a estar viendo muchos términos y vamos a estar viendo muchas de las obras que vemos en todo esto de la salvación, la justificación, la regeneración, la obra del Espíritu Santo y bueno, muchas cosas más. La redención es un sinónimo rescate, ese rescate, redimir. ¿Han escuchado la palabra redimir? Los redimidos, los rescatados. Ok. Del griego redemptio, ¿qué significa remisión, compra o rescate? Significa sacar de la esclavitud a un cautivo mediante un precio costoso. Ya para nosotros, pues eso sí lo podemos identificar, pagar el rescate por alguien, ¿verdad? Que está preso, que está secuestrado, que está en una situación como hablábamos el domingo, de una situación de cautiverio, es esclavo o preso. Pues vemos ahí, pues, cuál fue el precio del rescate nuestro por nuestros pecados. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo es el que pagó el precio. Y un precio muy alto, su vida, su sangre, su preciosa sangre. Entonces vemos, la redención nos trae libertad. Presos nos trae a libertad, que estábamos cautivos, a ser libres. Jesucristo como Redentor, podemos ver ahí, en Él se cumplen y se cubren todas las características que se requerían para poder redimir a las personas, en este caso al pueblo. Jesús cumplía los requisitos para redimir a toda la humanidad. Participó de nuestra naturaleza, se hizo como nosotros. Y 3, Jesús realizó el sacrificio perfecto que agradó a nuestro Dios, a Dios el Padre, y fue aceptado, y gracias a Él nosotros tenemos ahora esa esperanza de vida eterna. En resumen, somos justificados gratuitamente sin causa por su gracia, a través del pago de un rescate que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o expiación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Ahora ya se comprende, ¿sí? Ya podemos nosotros entender, ¿verdad?, de qué está hablando, de qué significan todos estos términos. Y pues bueno, Dios pagó la deuda, tenía que hacerlo. La paga del pecado es muerte, ahí en Romanos 6:23, y Jesús murió en nuestro lugar. Él pagó lo que nosotros teníamos que haber pagado. Y casi todo es purificado según la carne, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o en otras versiones, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahí podemos ver en Hebreos 9:22. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentario? ¿Duda? Marlone. Usted decía que se mataba, ¿no?, a un animal y ya se arrepentían. Lo presentaban en un sentido, sí. ¿Lo representaban? Lo presentaban al tabernáculo, allá a los sacerdotes. Sí, lo llevaban para hacer expiación, el deseo de ser limpiado, perdonado por Dios. Sí. Dios los perdonaba sus pecados. Esa era la forma de poder reconciliarse con Dios. Ustedes seguían pecando y mataban a un animal y así los perdonaba Dios. Así es. Y si lo hacen ya deliberadamente o con alevosía. Muchos ya llegaban a no llevar sacrificios, y en un momento dado el mismo Dios pues les decía: yo ya no quiero sus sacrificios, ¿no? Yo mejor quiero su obediencia, quiero su corazón, ¿no? Que en un sentido fue una de las problemáticas que llevó al pueblo de Israel a ser de su país, ¿sí? Ser castigado, ¿sí? Por la rebeldía que tenía en su corazón, y que pues ya nada más lo hacía. Vamos a analizar, buena pregunta para empezar ahorita, o sea, porque eso era una cuestión solamente como por cumplir.
¿sí? Era una ley que se encontraba en la ley de Moisés, ¿sí? Era una manera entre muchas, de poder acercarse a Dios, de poder tener esa relación con Dios, pero sobre todo en la cuestión del perdón de los pecados. Entonces sí, llevaban una vida que a lo mejor, como tú dices, llegaron al extremo, pero hoy vamos a ver cómo es que por la vida y la obra de Jesucristo, Pablo lo entiende, y después de predicar y de adquirir el evangelio de gracia, ahora Dios les hace libres. ¿Se acuerdan cómo decíamos de esta carta? Es la carta magna, la libertad de los cristianos. ¿De la qué? ¿De libertad de qué? De la ley, ¿sí? De las obras para salvación. Esto es clave, para salvación. Entonces vamos a partir de allí, porque bueno, alguna otra pregunta acerca de la justificación, hablando en un panorama legal, ¿sí? Nosotros somos culpables, ¿verdad? Y no hay nada, o sea, de lo que nos están culpando es verdad. No hay nada que nosotros podamos salvarnos, podamos quitarnos de la pena, ¿o sí? Porque esto pues tiene que ver también con la muerte misma. La muerte no, ¿sí? Tener culpa, sin embargo, pues Jesús viene Él y toma nuestro lugar, ¿sí? Para que nosotros tengamos esa libertad, ese perdón de pecados, ¿sí? Eso es lo que estamos analizando hoy. Y Él, por medio de Él, que sufre el castigo que nosotros teníamos que tener, nos presenta por medio de su sangre limpios, puros delante de Dios. ¿Por medio de la sangre de quién? De Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Ahí Juan el Bautista, que hace esa declaración cuando lo ve venir para bautizarse. Muy bien, hasta ahí podemos introducirnos entonces. ¿Ya no hay más preguntas? Hablando de los comentarios, algo para la pregunta de Marlon. Ajá. Viene en Primera de Samuel 15:22, y dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcan a las palabras de Jehová. O sea, le pregunta al pueblo que era desobediente, pues. Sí. Y entonces dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Sí, y vamos a ver todo eso que hacía la ley. Pues el mismo Dios le dijo al pueblo: ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Sí, o sea, es pura pantalla, ¿no? Ok, pues vamos a empezar. Ahí leímos nuestro pasaje, continuamos ahí con Pedro, y se dirige a Pedro. Y entonces, justificación por la fe en Cristo, pues necesitamos ahí ver como un reconocimiento de nuestra condición. Pablo exhorta a Pedro y a los judaizantes que se encontraban allí. Les dice, todos crecimos como judíos, todos practicábamos la religión. Fuimos circuncidados al 8º día, practicábamos las fiestas, hacemos las fiestas, ¿no? Van a su bat mitzvah, ¿cómo se llama? Bat mitzvah. Bueno, las celebraciones que hacían como judíos. Y bueno, ellos desde pequeños pues crecieron en un ambiente judío. Dicen, nosotros venimos de toda esta línea de ser judaizantes, ¿sí? De ser practicantes religiosos. Pablo se presenta en Filipenses como fariseo de fariseos, ¿sí? Circuncidado al 8º día, dice él, ¿no? Celoso de la ley. Entonces, sabemos muy bien, dice Pablo, que no fuimos considerados justos ante Dios, Pedro, por las obras de la ley que cumplíamos, ni tantito fuimos considerados que justificados por las obras de la ley. Nosotros no somos pecadores como los gentiles. Recuerden que en esos tiempos los judíos a todos los gentiles, ¿cómo nos veían? ¿Como qué? Como perros, inmundos, pecadores, ¿sí? Inmundos,
pecadores, ¿sí? Publicanos, y bueno, eso nosotros lo leemos en los evangelios. O sea, solo ellos eran El pueblo escogido. y entonces por eso creían que estaban haciendo Muy lo bien. correcto. El pueblo escogido de Dios, pues ellos tenían el templo, ellos tenían los pactos, ellos tenían el templo. Digo, ya lo mencioné, el templo, los pactos, tenían la palabra, la ley. Entonces, pues ellos tenían, todos los demás que no son judíos, que no son del pueblo, son inmundos, ¿sí? Son pecadores. Así se denomina a los gentiles en esos días. Entonces recuerden que están allí en la fiesta, ¿sí? Y Pablo pues acabó con el bonito ambiente que había por la consecuencia de Pedro, ¿no? Que por su acción que tuvo Pedro, y se levantó y en frente de todos pues le hace ver esto. Entonces el judío, avancemos. También no hay nada que el hombre está hablando aquí acerca de saber nuestra condición. No hay nada que nosotros podamos hacer para justificarnos, para alcanzar la salvación. No hay nada que pueda hacer. ¿O si hay algo? ¿Habrá alguien que pueda decir que cumpla la ley completa? ¿Sí? Y que por la ley pueda decir, no, pues yo sí puedo alcanzar. No. La ley muestra, fíjense, hablando de la ley, de esta situación que están platicando, que están confrontando, que Pablo está enseñando a todos allí la verdad. Sí, estaban llevando de una práctica mala. Recuerden que Pedro creía en el evangelio de la gracia, pero no la practicaba, como algunos lo tienen por costumbre. No, verdad, ese no es el versículo. No hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para obtener la salvación. La ley muestra, vamos a poner un poquito de ojo, una lupa aquí en lo que habla acerca de la ley. Sí, le está hablando nosotros, o sea, por la ley nosotros no somos considerados justificados ni tantito, por mucho que hayamos sido practicantes y que vengamos de allá. La ley muestra la justicia de Dios, es decir, la magnitud del estándar de Dios. Ustedes saben que en los evangelios, cuando el Señor Jesús vino, ¿sí? Él vino a cumplir la ley, no vino a quitarla, ¿verdad? Él vino a cumplir la ley, y Él les hablaba de los estándares de Dios. Les decía, ustedes han escuchado, aquí puse un ejemplo, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Un asunto que dices, bueno, la ley dice que no cometas adulterio. ¿Sí? ¿Qué le pasaba a los que cometían adulterio? Los mataban a los dos, al hombre y a la mujer, les caían, los sacaban y los laceraban, los mataban a pedradas. Asimismo a los hijos desobedientes, ¿verdad? Bueno, ahí ustedes han oído que se dijo, y nos muestra con esto, bueno, pues un estándar más alto, que no solamente es el que nos pone la ley, sino que Jesús nos dice, nada más, fíjate, la ley dice que lo cometas, pero yo les digo, que solamente con que lo mires, con que lo pienses, con que lo tengas ahí en tu corazón el deseo, ya adulteraste. ¿Habría algún otro que ustedes se acuerden? Lo mismo dice cuando dice que no matarás. Sí, no le llames fatuo a tu hermano, no le llames maldito a tu hermano, porque eso es como asesinarlo, ¿no? Entonces yo les digo que si tú maldices a tu hermano, cometes homicidio. ¿Cómo ves? Entonces los estándares de Dios en frente al evangelio de la gracia, ¿sí? Que muchos decimos, bueno, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, aún es mayor la responsabilidad, y que vamos a ver cómo lo desarrolla hoy aquí, que nos va a explicar si somos justificados por la fe y no tenemos que hacer obras, entonces podemos nosotros llevar una vida como nos gusta, queremos llevarla, pero somos cristianos justificados, pero seguimos pecando, ¿sí? ¿Sí sigue pecando o no? ¿O ya no peca? ¿Es impecable usted? Ok. Ya no, porque dice que si uno ya no peca, pues hace a Dios mentiroso. ¿No? Entonces,
no por las obras de la ley. Justificados por la fe en Cristo no es por las obras de la ley. No cumplir la ley acarreaba muerte, ya lo analizamos ahorita. Era culpable y no podía escapar, ¿sí? O si escapaba, pues ya donde lo encontraban, ahí era muerte. Pedro expresó con sus acciones que al rechazar a los cristianos gentiles, que en parte somos considerados justos ante Dios por las obras de la ley, ¿sí? Al ponerse de lado, al tener ese temor que estaban los judíos que venían de Jerusalén, al tener ese temor, su acción tal vez no lo dijo expresamente, pero con su actitud, sí, fue ese el mensaje que dio, ¿sí? Es importante poquito, ¿sí? Considerar la ley, sí. Entonces no es por las Pablo no lo soportó porque eso no era la verdad, no era lo que él estaba enseñando, lo que estaba predicando, lo que Pedro dijo en el concilio, en lo que se quedó en el concilio. Pedro mismo recibió a los gentiles en la iglesia y después los segrega, ¿no? Entonces enfatizó Pablo fuertemente que absolutamente nadie, ni gentil, allí en el versículo 15, ni gentil, ni griego, ni moralistas, ni gente buena onda, buena gente, ni judíos, será considerado justo ante Dios por las obras de la ley. No hay nadie. ¿Y eso dónde lo podemos ver? Ahora que estamos estudiando y viendo todo esto de Pablo, pues la verdad es que vamos a entender mucho de lo que escribe en las otras cartas, ¿sí? De cómo él está defendiendo, está enseñando, está enfatizando, está remachando toda esta enseñanza acerca de la justificación. El justo por la fe vivirá, la justificación por fe. Eso se encuentra, nosotros lo podemos ver ahí en Romanos 3, 9, 12, y bueno, abarca hasta el 20, pero no vamos a leer todo por cuestiones de tiempo. Aquí dice, no, es por las obras de la ley. Y fíjense, esto está hablando en Romanos, Pablo. ¿Y este acontecimiento en dónde fue? En Gálatas. Recuerden que Gálatas es la primera carta que escribe el apóstol Pablo. Bueno, pues dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿De quién está hablando? De los pecadores y de los gentiles. ¿Somos nosotros mejores, los judíos? ¿Somos mejores? Pues de ninguna manera, pues ya hemos demostrado que todos, tanto judíos como griegos, gentiles, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y bueno, ahí continúa dando una lista de todo lo que es y somos cada uno de las personas de cualquier raza, nacionalidad. ¿Qué le parece hasta aquí? ¿Qué piensa de todo esto? Nada, sigue pensando. Hermana. Ok, bueno, eso era el exacto. Dios ve un corazón sincero, ¿sí? Que se arrepiente, cree, arrepiente y se humilla delante de Dios, desde luego, ¿no? Y bueno, pues ya no esos sacrificios cesaron hasta la obra de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el sacrificio en el que se consumó toda esta obra para la redención, para la salvación, para la justificación de todo aquel que en Él cree. ¿Sí? Así dice en Juan. Avanzámosle, allí hablando acerca de Romanos, ya al final de este pequeño pasaje, donde toca estos puntos, dice en el 19 y 20 del capítulo 3, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice ¿a quién? A los que están bajo la ley. ¿Y quiénes están bajo la ley allí? Muy bien. Para que todos callen y que todo el mundo, eso sí ya nos queda también a todos, y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, porque las obras de la ley ningún ser humano
porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues la ley sirve para que tengamos conocimiento del pecado. Entonces, ¿para qué es la ley? Para enseñarnos la justicia de Dios, que es también lo que le agrada a Dios. Pero también aquí nos está diciendo en este pasaje que es para del pecado, para saber que somos pecadores, pero también que para que no haya nadie que pueda tener una justificación. Yo soy bien santo, yo no necesito salvación. Y eso tiene que ver mucho con la autosuficiencia y el orgullo del ser humano. ¿Sí? No necesito yo de Dios, yo hago mis buenas obras, yo oro en mi casa, yo sí le oro a Dios, a San Charbel, a Virgen, al universo, a la Madre Tierra, yo no necesito de Dios. Esto que estoy diciendo parece juego, pero así dicen actualmente. Sí, hay una revolución en donde el hombre, ¿cuál es el mayor problema del hombre? El mayor vicio del hombre, la soberbia. La soberbia, ¿sí? El yo, el ser el egocéntrico, ¿sí? El ser yo en el centro de mi vida. Y si existe Dios, pues es para mí, para lo que yo quiero. Qué tremendo, ¿no? Pero bueno, regresando entonces, la ley es para hacernos conocer, ¿sí? Lo que a Dios le gusta también. Y también para confrontarnos. ¿Y saben qué pasa con esto? Con la ley. Qué interesante, porque ahí nos deja ver, ¿no? ¿Qué es lo que él quiere? Dice, pero Pablo está diciendo que la ley está puesta para callarnos a todos cuando queramos justificarnos, a todos. No tenemos argumento alguno, no lo podemos obtener por méritos propios. ¿Quién puede hacer eso? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso anótenlo, por medio de la ley para que nosotros conozcamos el pecado. La ley, hermanos, no sirve para salvar, sino para dar a conocer nuestra condición, que somos pecadores. La ley no es para salvarnos. Eso es lo que está enseñando Pablo. Les está diciendo ahí a Pedro y a todos los judaizantes y a los nuevos creyentes que por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿qué diferencia habría si un gentil es circuncidado de acuerdo a la ley de Moisés? ¿Y qué diferencia hay si un gentil mantiene una mesa kosher con la dieta de los judíos? ¿Cuál sería la diferencia de hacer esto por la ley? Lo uno o lo otro. Todo lo que importa en las personas, no es lo que hagan, lo que sea, lo que dicte la ley, si lo hagan bien o mal, como decía Marlon, ellos cumplen con lo que demandan la ley, pero lo que importa es su fe en Cristo, lo que importa es nuestra fe en Cristo, que nosotros creamos quién es Él y creamos en su obra. Porque así es como somos justificados delante de Dios. Él envió a su Hijo. Y si alguien lo rechaza, no hay manera de ser justificado. Pues avanzamos ahí, justificados por la fe, el versículo 17 y al 19. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera, dice Pablo. Claro que no, diría. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley y a fin de vivir para Dios. Todo eso que estuvimos viendo desde el principio nos va a ayudar para entender un poquito más este tema. Porque estos versículos ya son un poquito más controversiales a lo que estamos hablando, ¿no? Pero fíjense que la intención de Pablo, sí, era responder a cualquier objeción que pudieran tener los judaizantes, ¿sí? Que pudieran tener los que venían de Jerusalén, de Santiago, ¿sí? Ahora Pablo se enfrentaba a esa objeción y no es simplemente el perdón de los pecados, lo que se trataba, sino que
solamente que sean considerados como una sustracción, una resta, ya no tienes pecado, ya está borrado, sino que también es una suma, es una adición de la justicia de Cristo. El pecador ha sido declarado justo delante de Dios, es decir, y nos borra los pecados, pero toda la justicia de Dios en Jesús ahora está en nosotros. Lo que nosotros merecemos por la vida que llevamos, cayó en Jesús. Él pagó. Y la vida que Él llevó, ¿sí?, por sus méritos de Él, que Él ganó en la cruz, los tenemos nosotros, ya justificados. ¿Cómo ven? El asunto es que desde que se convierte a Cristo, ya no deben cumplir la ley. Aquí está hablando algo así Pedro. A ver, entonces, ¿de qué está tratando? O sea, que si nosotros vamos a ser pecadores, Jesús se hace ministro del pecado, servidor del pecado, porque nosotros nos volvemos a la ley. Vamos a ver. Eso haría a Cristo ministro del pecado porque los hace más pecadores. Es decir, al parecer que la justificación por fe y no por la ley, son condenados por no cumplir la ley. Entonces, si no cumples la ley, eres pecador. ¿Sí? Entonces, cuando te conviertes a Cristo y ya no practicas en la ley, ya no estás bajo la ley, te haces pecador. Entonces, cuando yo me hago pecador, ¿Cristo está avalando todo eso? ¿Que yo peque? Eso es lo que les está diciendo. Entonces, lo que ustedes puedan llegar a decir o a objetar, ¿ustedes creen que Cristo va a admitir o a solaparnos el pecado? Claro que no. Eso es lo que le está diciendo. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Ya que el judío había tenido que abandonar la ley para poder ser justificado por Cristo, ahí estamos del otro lado, con los judíos, y así ocupar su lugar como un pecador. Está hablándole a Pedro y a todos ellos. O sea, tú te conviertes a Cristo, ya no practicas la ley, ya no vas más bajo la ley. ¿Es Cristo el que le hace pecador? No sé, ya no practiques la ley, ya no. No. La respuesta de Pablo fue así, contundente. Muy bien. Justificación por la fe también tiene que ver con la nueva condición ahora. En otras palabras, lo que Pablo estaba diciendo era, si vuelvo a colocarme bajo la ley, me convierto en un transgresor. Versículo 18. Si me voy a convertir en un transgresor, si me regreso a la ley, si tuviera que volver a edificar un camino hacia Dios a través de la observancia de la ley de Moisés, entonces se convertiría en un transgresor. El regresar otra vez a practicar la ley, ¿qué hace de Dios, de Jesús? Ahí lo vamos a ver al final de este pasaje. Si tuviera que volver entonces a construir un camino hacia Dios, porque para ellos era la ley. Y ahora dice, bueno, entonces, si yo vuelvo, me regreso a observar la ley y todo esto y obligo a los demás, me vuelvo transgresor. Entonces, esencialmente lo que estaba diciendo Pablo es, hay más pecado en tratar de encontrar la aceptación de Dios mediante el cumplimiento de la ley, que el pecado se encuentra en la vida diaria como cristiano. ¿Sí? Entonces ahí es lo que vemos al principio. Ya somos cristianos salvados, pero seguimos pecando. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Ya Dios no nos ve. Eso ya estamos. ¿Él a quién ve en nosotros? A Cristo. No nos ve, no te ve a ti, ve a Cristo en nosotros. Ve a Él y ve su sangre en nosotros. La justificación por fe es al morir a la ley. Estos algunos de parte de Jacobo pensaban que tenían que aferrarse a la ley por sí mismos y por los gentiles para que no hubiera tanto pecado. Ese era su problema de ellos. ¿Sí? Temían. Lo que Pablo muestra es que al ponerse nuevamente bajo la ley estaban pecando más que nunca. Eso les estaba diciendo, aunque ellos no preguntaron nada, ¿no? Pero Pablo, pues ya eso de su habilidad y dirigido por el Espíritu Santo, pues él analiza esta parte por si hay alguna refutación. Claro que iba a verla. Él venía de allí, era judío. Pablo estaba diciendo lo siguiente: cuando Cristo murió por mí, murió en mi lugar, porque la ley me condenaba. Escuchen, la ley nos condena. Y cuando Cristo murió por mí, dice ahí en ese momento yo morí a la ley.
porque la ley me condenaba, es decir, Cristo pagó por mí, se puso en mi lugar. Correcto, muy bien. ¿Qué caso tendría el sacrificio de Jesús? Es que la ley fue un ministerio que causaba condenación, un ministerio que causaba muerte. ¿Se imaginan ahí al legalista? Allí parado, la ley. Al morir a la ley, justificación por la fe. Estos algunos de parte ya lo leímos. Dice en el versículo 20 y 21, ya estamos para terminar, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si la ley fuese la justicia, entonces por demás, Tony, por demás murió Cristo. Vale, ahí vamos a ver, ya estamos terminando. Y este versículo es uno de los versículos centrales, un versículo que vamos a aprendernos de memoria, ¿sí? Para llevárnoslo todo este pasaje de Gálatas. Y dice: justificación por la fe, viviendo para Cristo, ya no para la ley, sino para Cristo. No es que nosotros debamos buscar el ser crucificados con Cristo, ¿verdad? Porque ya hemos sido crucificados con Él. Así dice también en Romanos, ¿no? Hemos sido crucificados en su muerte, su resurrección, en el bautismo, ¿verdad? Como creyentes tenemos que vivir por la fe en el Hijo de Dios. Reconocer que nadie puede cumplir la justificación, ¿o sí? No se puede alcanzar la salvación por méritos propios. Creer en el Evangelio de la gracia nos da muerte, pero a la ley hemos sido crucificados con Cristo. ¿Por qué? Porque la ley nos condenaba, Jesús pagó. ¿Sí se entiende esa parte? Entonces dice: más con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Esa parte se entiende? ¿En qué momento? En el momento que Él murió en la cruz. Allí mismo yo también. Sí, claro, cuando Él nos alcanza hasta este tiempo. Y lo que ahora vivo en la carne, dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿A qué se refiere con eso? Yo hasta allí llegué porque era muerto. Ya no vivo yo ya no vivo para mí. Porque mi vida ahora le pertenece a Él. Porque Él pagó. Ahora soy su pertenencia. Ya no vivo yo, sino Él es el que vive en mí. Y el que ve Dios en mí es a Él, no lo que yo haga. No es que nosotros debamos buscar el ser crucificados con Cristo. Nuestra vida ya no nos pertenece. Cristo es el que vive en nosotros. ¿Se entiende esa parte ahí? Es clara, ¿no? Ya no tenemos que estar ahí batallándole. Es que a mí me gusta, yo quiero seguir esto, yo creo que y a mí me gusta aquí, es que yo quiero más dinero, ¿no? Yo por eso estoy acá en la iglesia, y es que yo quiero otras cosas, yo quiero que Dios a mí me ayude, me cumpla todo lo que yo quiera. Yo estoy viviendo acá para que Dios haga lo que a mí me gusta, y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Pablo está dando esta enseñanza, dice: lo que falta de vivir, ahora lo que vivo, porque dice no morí, sino ahora vivo en este cuerpo que todavía se mueve, todavía respira, lo voy a vivir ¿en quién? En la carne. No es para vivir para la ley, ya no vamos a continuar viviendo para la ley, para nosotros, sino para el Hijo de Dios. Y aquí tiene que ver con una relación personal, con algo más allá de un sí, sino de un compromiso de corazón con Dios. Porque Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. No había otra manera de hacerlo. Él nos amó. La ley no nos ama, no nos amó la ley, ni ha hecho nada por nosotros, ¿o sí? Entonces es importante ahí que por su amor Él se puso como propiciación. Ahora ya entendemos, ¿verdad? Él se puso como propiciación, ser el pago para la redención de nuestro pecado. Él es el que toma, ¿se acuerdan del corderito? Que transfiere los pecados, Él recibe esos pecados y su sangre es derramada.
Y entonces Dios acepta ese sacrificio. Entonces lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo ve? ¿Qué le parece? Es solo la introducción a este tema. Vamos a seguir avanzando y pues bueno, yo les quiero pedir que ustedes formulen, lean Gálatas, formulen sus preguntas, ¿sí? Acérquense y ahí a la Biblia y juntos podamos seguir aprendiendo más y más acerca de esto. Como ven, toda la obra redentora de nuestro Dios. Pues vamos. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Ya se nos acabó el tiempo. Ok. Pues no, de todos modos, nadie. Ok, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta enseñanza del día de hoy. Gracias, Padre, porque nos permites introducirnos a estos temas que ciertamente, Señor, son extraordinarios, Señor. Son cosas maravillosas que nosotros aprendemos, pero también, Señor, nos deja ver la magnitud de lo que costó nuestra salvación, de lo que costó, Señor, el que ahora nosotros podamos estar aquí en este lugar. Y Señor, pues a veces ni idea tenemos de todo lo que se ha llevado a cabo, de todo el significado, Señor, de tu obra en la cruz, de tu obra salvadora. Y ahora, Señor, pues ayúdanos a poder ser libres de toda práctica, Señor, que no es conveniente, Señor, para la salvación y que no es conveniente tampoco, Señor, para nuestra conducta delante de ti. Ahora, mi Dios, pues queremos suplicarte que nos ayudes a poder seguir aprendiendo y enseñando todo esto en los grupos familiares. Danos de tu luz, ayúdanos, Señor, a poder tener el discernimiento y que todo esto, Señor, cause un efecto en el corazón de las personas para así, Señor, poder rendir nuestras vidas a ti, mi Dios, y podamos todos juntos saber que la iglesia es tuya, que tú pagaste en precio alto y que tú, Señor, nos pagaste rescate y nos rescataste a cada uno. Y ahora, Señor, pues somos tuyos para una tarea en todo el mundo. Padre, gracias por tu palabra. Ahora también, Señor, te ruego que bendigas los diezmos, las ofrendas que el día de hoy se van a levantar. Bendice, Señor, la economía de tu iglesia. Asimismo, Señor, también el corazón dador. Y Padre, pues que alguien que no tenga trabajo, tú le puedas abrir, Señor, ahí una puerta de bendición y sus finanzas y su economía, Señor, sea estable. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, amén. Que Dios les bendiga.